Vamos a otra cosa. El gobierno emitió una alerta tras el hackeo que sufrió el Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, el cual se vio afectado por una vulneración a su base de datos hace aproximadamente una semana, interrumpiendo así el funcionamiento de sus sistemas y también servicios en línea. Queremos analizar esta situación. Estamos junto a Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario también de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación y para hablar de este tema tan relevante porque afecta a tantas personas, también a todos los chilenos. Sí, a mí me ha llamado la atención que a lo mejor esto no haya generado más alerta o más impacto mediático, a lo mejor tiene que ver con que está algo controlado. Eso quiero como dimensionar primero, ¿qué tan grave puede ser un hackeo de estas características y a un servicio como el SERNAC? Sí, bueno, primero partamos de la base de la naturaleza del servicio. Como es parte del Estado, tiene una obligación de prestar continuamente, 24/7, digámoslo así, los servicios, y en este caso SERNAC es un organismo indispensable para la defensa de los derechos de los consumidores. Ahora, lo que sucedió es que fue atacado a través de un ransomware que, en términos muy simples, es un programa que secuestra datos. No es que lo distraiga, no es que lo elimine, sino que le pone una contraseña y después cobra un dinero, estos delincuentes, por recuperar la información. El problema que tenemos en este momento es que ya han pasado casi una semana y todavía no está 100% restablecido, y los únicos canales que uno puede tener con el SERNAC es llamadas telefónicas. Eso significa que estamos volviendo atrás, es decir, de tener una plataforma 100% digital. Hoy día, mientras se resuelve el problema, uno solo lo puede hacer a través de teléfono, y además hay dudas respecto a la base de datos en el sentido a la información, a los protocolos, a los seguimientos. Por ejemplo, si una persona tenía un caso ante el SERNAC, ¿qué es lo que está pasando respecto a si esa información está o no? Y me parece, según lo que se ha informado oficial y también un poco extraoficialmente, es que estos programas que encriptó la información también afectó los respaldos, y por tanto es muy complejo porque probablemente si no se hace el pago, que me imagino que no lo va a hacer el Estado, porque estaría negociando con delincuentes, perdería la información si no tiene estos respaldos. Pedro, ya quiero ir al tema de los datos, que me parece tremendamente sensible en este y en otros escenarios, pero quisiera entender cómo logran los hackers, si eso está identificado, y cómo funciona en el fondo esto de tomar, secuestrar de alguna manera este sitio. Lo he leído así, como que el sitio está secuestrado hace 5, 6 días, una semana si uno quiere. ¿Cómo logran como entrar a servidores que yo me imagino tienen niveles de seguridad, donde debe haber pocas personas que conocen claves que deben ser importantes? ¿Cómo pasa esto? ¿Desde afuera totalmente? Sí, mira, lo que pasa es que no es tan solo el portal de la página web, sino que todos los servicios y los sistemas internos de SERNAC que están siendo afectados. Este tipo de ataques, que como le vuelvo a repetir, se llama ransomware, llegan a través de distintas vías. En algunas circunstancias puede ser un correo electrónico que tiene un archivo infectado y llega a algún usuario que está dentro de la red. Por ejemplo, algún analista o alguna persona que trabaja en SERNAC. Al hacer doble clic se instala, digámoslo así, y en el momento que deciden los delincuentes hacen esta captura de esta información. En otras oportunidades hacen seguir un link. Por ejemplo, alguien se hizo pasar como usuario, le manda una información, en este caso el funcionario habrá hecho clic y eso infecta. Y también se mencionaba que estaban aprovechando una vulnerabilidad de los sistemas operativos y de los programas. Pero en general, tal como tú dices, este tipo de problemas, de tipo de ataque, digámoslo así, hay que estar muy atento, tiene que haber una cultura de ciberseguridad, los funcionarios tienen que saber qué enlace aceptar, cuáles no, dónde hacer clic. Hasta este momento la información no ha sido precisa respecto a, digámoslo así, al nombre exacto del malware, pero sí en su funcionamiento, y lo más seguro es que el vector de ataque, es decir, cómo llegó, debe haber sido a través de un archivo que infectó a un funcionario y a su vez se expande en toda la red, captura, insisto, pone una contraseña y no permite acceder a la información a menos que tú pagues, o te dan un plazo. Y si después de ese plazo o extraen la información y la publican, que no creo que sea tan valiosa, digámoslo así, la información de usuario, pero sí impide el funcionamiento. Y hoy día, si tú te metes a la página del SERNAC, se ve físicamente, pero hay muchos enlaces que no funcionan. Es decir, si tú tratas de ingresar un caso,
no va a ninguna parte. Si trata de ver el historial de algunas cosas, tampoco. Entonces, hay una normalidad aparente y eso preocupa porque, insisto, no es solo que esto sea una organización o, por ejemplo, una empresa privada que puede perder información o dinero propio, sino que aquí estamos hablando de un servicio que tiene que prestar, en este caso, continuidad, y al mismo tiempo hay un historial de información que no se sabe hasta este momento si se va a recuperar o se perdió definitivamente. Claro, y también se ha hecho una alerta al resto de las divisiones del Estado, tomando en cuenta que podría haber otros organismos que pudieran ser sujetos de un ataque como este. ¿Cuál es el nivel de ciberseguridad de las instituciones gubernamentales, estatales de Chile, Pedro? Porque yo lo escucho y me parece un poco amateur en el sentido de que a uno como ciudadano común y corriente permanentemente le están diciendo, y nosotros como periodistas permanentemente le estamos contando a la gente que no hay que abrir links, que en el fondo nunca te mandan un enlace, que nunca te piden una clave. Usted me dice, es que puede haber sido algún funcionario que cometió ese error. Ya, uno se pregunta si hay preparación ahí. Y por otra parte, uno se pregunta si no hay antivirus que logren frenar este tipo de hackeo, digamos, o si esto tiene que ver con que los delincuentes van tan rápido que al final logran vulnerar cualquier tipo de sistema, digamos. Sí, mira, primero voy a responder respecto a la alerta que dio el Estado a los demás servicios públicos, y lo que dice esa alerta es que hagan respaldo físico de la información. ¿Eso qué me quiere decir? Que está comprometida a lo mejor la red donde se almacena virtualmente y se comparten estos servicios, que es más grave. Es decir, pedirle a los funcionarios que tengan un disco duro con la información ya demuestra una gravedad que no se ha demostrado. Por otro lado, no creo que haya una ausencia de protocolo, a lo mejor puede que sí, puede que no, yo creo que hay que investigarlo, pero por otro lado, lo que ocurre es que los delincuentes utilizan nuevas técnicas cada vez más habilidosos, digámoslo así, utilizan estas vulnerabilidades, entonces no hay antivirus que detecte este tipo de ataques porque no están identificados en la base de datos de los antivirus, por ejemplo, porque en general lo que hacen los antivirus es chequear algunos cambios. Acá también hay que mencionar que hay una normativa de ciberseguridad muy blanda en Chile, porque hace poco salió una ley de delito informático, pero no existe una regulación de ciberseguridad en el sentido que obligue a los organismos públicos, a los organismos privados, algún grado de seguridad adicional cuando estamos hablando de servicios críticos. De hecho, hay un proyecto de ley que está en el Congreso en este momento, está en el Senado, que habla sobre infraestructura crítica y marco de ciberseguridad, que yo creo que serviría para establecer estándares, porque hoy día la normativa hace que un funcionario público probablemente tenga los mismos estándares que, por ejemplo, una pyme que tiene una base de datos en su local de la esquina. Entonces, yo creo que aquí hay que darle seguridad, seriedad, entender que esto está ocurriendo, pero también tiene que el gobierno que te está haciendo cargo de tener a personas que estén a cargo y que salgan con información transparente, transparente para el sistema, porque no tan solo estos malware afectan a un servicio, sino que pueden ser afectados muchos otros, y es bueno, y es una de las máximas de la ciberseguridad, que frente a un ataque se comparta información y haya un tiempo de respuesta prudente, que en este momento ha sido mayor al promedio, y eso demuestra la gravedad que no se ha informado a fondo. Ya, usted me decía que los delincuentes lo que piden es dinero. Ese Sí, es el negocio que está detrás de esto. Es una extorsión al final. Efectivamente, esto es un secuestro virtual en el sentido de que extorsionan. Hay algunos delincuentes que lo que hacen es robar información y la venden afuera cuando hay información valiosa. Imagínate que atacan una empresa con información comercial, ellos venden más que recuperarla. Pero por otro lado lo que hacen es utilizan Bitcoin y utilizan otras formas que son más o menos anonimizadas, en el sentido que no es fácil identificar quién es el dueño, en este caso quién recibe el dinero, pero en definitiva lo que hace es cobrar un valor y ellos te entregan la contraseña para desencriptar la información, pero te dan un plazo, y si no, derechamente se autodestruye. Entonces, en el fondo hay, y si no tienen los respaldos, que una de las cosas básicas, una de las premisas, tener cierta información respaldada, periódica y que sea continua, está en un mal pie, porque en definitiva hay que pensar que pierde. Entonces, hay empresas que han pagado. De hecho, hoy día los malwares son los que generan mayor riqueza a los delincuentes informáticos. Esa es la forma en que ellos se enriquecen de mejor forma. Más que la estafa, más que hackear y robar dinero de banco. Esta es la técnica que ellos utilizan porque saben la necesidad. Ahora, vuelvo a repetir,
estamos en una situación donde el Estado siento que no va a pagar porque no lo puede hacer, No, porque claro. es ilegal y porque en definitiva no hay una justificación. Entonces la duda que hay detrás es cuál es el nivel de preparación, sin perjuicio que existe en el Ministerio del Interior una entidad que se llama el CECIR, que es del Centro de Respuesta a Incidentes, pero ha trabajado con el CERNAC, pero ellos son más bien de apoyo. Debería haber una cultura de ciberseguridad, pero el escenario actual es que es grave, no está funcionando los servicios, las plataformas están paralizadas y hemos vuelto atrás. Es decir, en vez de ir avanzando hacia el futuro, hacia un sistema informático en línea, ahora tenemos que llamar por teléfono y quizás si también están fallando los teléfonos vamos a tener que ir presencialmente. Entonces, es complejo este escenario. ¿Hay alguna idea o alguna capacidad en Chile de saber quién está detrás de un ataque como este? ¿Son en el fondo hackers internacionales? ¿Son hackers chilenos? ¿Podemos saber si es que tienen un interés particular en el CERNAC o es que ahí descubrieron una vulnerabilidad? ¿Es posible? Yo no sé, entiendo que esto también está radicado en el Ministerio Público, hay una brigada del cibercrimen en la PDI, pero yo no sé si están las capacidades en Chile de poder detectar efectivamente quiénes están detrás y si alguien llega alguna vez a pagar por este tipo de delitos. Sí, mira, en el mundo privado se paga. De hecho, hay casos chilenos que no han salido a la luz pública y que yo tengo entendido que han hecho pagos por la recuperación de la información. Lo que No, pasa es que se identifica... pagar penas me refiero. Si es que los hackers terminan pagando condenas, si es que se les individualiza Sí. y se les condena de alguna manera. ¿A Sí, eso me refiero? bueno, en general sí se ha aplicado la ley de delito informático que antes en Chile era muy antigua y hace poco salió la nueva actualización que es la que se está investigando en este momento. Es decir, hoy día hay más herramientas para el Ministerio Público para investigar. Pero independiente de eso, estos son bandas internacionales que utilizan este tipo de programas y uno puede identificar el origen más o y hay grupos en su poder con este tipo de programas. Pero actualmente existen otro problema, porque hay, en este caso, delincuentes que arriendan su software para secuestrar datos a terceros. Entonces yo podría contratar esta plataforma y utilizarla contra una víctima, por ejemplo, contra una organización, y al final no es el delincuente informático que programó, sino que quien lo encomendó. Entonces, es complejo, hay que investigarlo, es posible identificar medianamente, pero obviamente lo más complejo ahora, más que pensar en cómo pagar, quién paga o la información, es cómo se levanta el sitio, cómo hoy día se operativiza nuevamente los servicios y las personas pueden acceder a que además estamos hablando de un servicio que beneficia y que está a favor de todos los chilenos. Entonces eso es lo más complejo. Bien, pues le queremos agradecer Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, también ex subsecretario de Telecomunicaciones, por ayudarnos a entender un poquitito más. Esperemos que se pueda restablecer prontamente, pensando también en el resguardo de los datos de los consumidores. Que le vaya bien y que tenga un buen día. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos. Ahora. La delegada